Todos los domingos, cuando vamos a misa, rezamos en el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Sin duda que en muchas ocasiones también hemos reflexionado con el Evangelio de San Juan que Jesús es camino, verdad y vida. Y nos ha llamado mucho la atención en el tema de la resurrección de Lázaro, cómo Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. En esta semana que vamos a celebrar la vida en nuestra diócesis de Culiacán, en todos los decanatos y en las parroquias, tomamos en cuenta que no podemos desvincular el tema de la vida al tema del matrimonio y de la familia. Cuando estaba estudiando teología en mis tiempos de la universidad, me encantó el término que Dios es familia. Un profesor nos decía: el amor de Dios se manifiesta porque Dios es un Dios familia, un Dios trinitario donde hay un Padre, un Espíritu Santo y un Hijo, en un eterno vínculo de amor, un amor familiar. Y cómo este Dios crea a la persona humana en familia, a su imagen y semejanza, y hay un papá, una mamá e hijos, un amor trinitario, la persona humana creada a imagen de Dios. En esta imagen de Dios, un amor trinitario, me llama mucho la atención cómo en el Antiguo Testamento, cuando se habla de matrimonio, nos damos cuenta que Dios ama en forma matrimonial. Me gusta mucho el libro del profeta Oseas, donde Dios se desposa con Israel y le dice: yo te amaré a ti, Israel, como un esposo ama a su esposa. Entonces Dios Padre es esposo, Israel es esposa, y el Hijo Jesús nace en la esposa. Cristo viene y nace en Belén, tierra de Judá, en Israel, en el corazón de Israel. Y nos damos cuenta cómo el amor de Dios Padre es también un amor matrimonial. Dios ama en forma matrimonial. Dios Padre se casa con su pueblo Israel. Es muy importante también descubrir que en el Nuevo Testamento Cristo es el nuevo esposo. En una ocasión se acercan a Jesús los discípulos y le preguntan: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no. Y le responde Jesús: mientras el novio esté con ellos, los amigos del novio no tienen por qué ayunar. Eso indica que en el Nuevo Testamento Jesús es el nuevo esposo. La iglesia es la nueva esposa. Cristo también ama en forma matrimonial. Y como nosotros, sus hijos, en ese amor esponsal, la iglesia, todos los bautizados, la esposa de Cristo, va cada domingo a misa, entre semana a celebrar la Eucaristía y recibe el cuerpo de Cristo, porque es un amor esponsal, es un amor de unión de cuerpos. Así como en el Antiguo Testamento, ese amor del Padre es un amor fecundo, porque en la esposa nace el Hijo Jesús. También el amor esponsal de Cristo a su iglesia es un amor fecundo, y ahí nacemos todos nosotros los bautizados. De tal manera que todos los matrimonios cristianos que buscan el sacramento del matrimonio, ellos son sacramento, son signo del amor del Padre por su pueblo, son signo del amor de Cristo por su iglesia. Qué bonito es los matrimonios, verlos llegar a las reuniones, a la Eucaristía y pensar y saber: ese matrimonio es signo del amor de Cristo por su iglesia. Esa familia que viene a la Eucaristía es signo del amor de Dios. ¿Cómo Dios se ama en el cielo? Pues este matrimonio, me dice, aquí en la tierra es signo visible de cómo Dios se ama en el cielo. Es el signo terrestre, la familia, el matrimonio. De ahí que nosotros tenemos esta preocupación por los ataques al matrimonio y a la familia. Se han dado situaciones en algunos estados donde se ha aprobado la unión de personas del mismo sexo, haciéndose llamar matrimonio. Matrimonio viene de una palabra latina, matriz, monio, es una palabra compuesta. Matriz, madre, monio, defensa, cuidado. Entonces es defensa de la mamá, cuidado de la mamá, de la madre.
Cuando se casan él y él, ahí hay madre, hay matriz, no la hay. Por lo tanto, no puede ser llamado matrimonio. De ahí que la Iglesia entonces ha defendido siempre el bien del hombre y de la mujer, la naturaleza de los dos, la unión de los dos. Por eso la Iglesia va a estar insistentemente cuidando, resguardando el bien de la persona humana. La Iglesia defiende también la vida en todas sus etapas. En ocasiones ustedes se darán cuenta que se concentra como que estuviera defendiendo solamente al bebé antes de nacer, al recién nacido, o a veces nos enfocamos también en la última etapa de la vida al que va a morir, ¿no? La Iglesia defiende la vida en todos sus momentos, antes de nacer, la mujer embarazada, el bebé que viene, ya pronto estará con nosotros, el bebé recién nacido, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, la persona de la tercera edad, el que está ya a punto de morir. En todas sus etapas la Iglesia cuida y defiende la vida. Por eso es necesario que nosotros entendamos en nuestra hermosa Iglesia Católica que somos una iglesia que nace de ese encuentro de Jesús con la vida y que estamos al servicio del Evangelio de la vida. Muchas gracias y esperemos muchos frutos en esta semana de la vida. Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Balcázar Rodríguez, soy especialista en ginecología y obstetricia y estoy certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy tocaremos un tema muy debatido acerca de la vida. ¿Qué es la vida y cuándo comienza? Las organizaciones religiosas y las organizaciones médicas no se han puesto de acuerdo, sin embargo, tenemos que tomar algo importante de esto. Nuestro proceso de vida inicia cuando se unen 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre a través del espermatozoide y el óvulo, formando y dando vida. Es ahí cuando el ADN de las células se une y entonces empieza un proceso digno de admirarse y que no en todos los casos es posible mediante la ciencia médica. Tanto lo vemos en mujeres que nunca se han podido embarazar ni con ayuda de la ciencia médica. En este momento, la Organización Mundial de la Salud debate, debido a la presión que hemos tenido los obstetras, en cuándo inicia la vida. Antes se decía que la vida iniciaba en la implantación, fenómeno que se da entre el quinto y el séptimo día de que se da la fecundación. La fecundación es cuando se une el espermatozoide y el óvulo. Es ahí donde realmente inicia la vida. Me pregunto, cuando nosotros estamos ante una persona que desconocemos o que queremos demostrar la paternidad, ¿en qué nos basamos para determinar si es o no es determinada persona? En el ADN. En la esencia de las células. Este ADN inicia en el proceso de la fecundación. Menciono a un importante investigador, al doctor Jérôme Lejeune, francés, biólogo, padre de la trisomía 21, del síndrome de Down, el cual nos refiere esta hipótesis. Y no es solamente una hipótesis, sino es algo probado. Cuando se practica un proceso de fertilización asistida, tomamos las células ya fecundadas en donde hay vida para poderlas implantar. ¿Por qué no las podemos implantar sin tener vida? Simple y sencillamente porque no se dará. Vida es un don, una bendición y una voluntad de Dios. Dios decide cuándo se da esa vida, porque se pueden implantar 5 o 6 o 3 embriones y no proliferar ninguno. Y se puede implantar uno solo y ser un bebé. En mi experiencia como
ginecobstetra, me he encontrado ante muchas mujeres que han querido o decidido abortar. Han acudido para que yo les practique una interrupción del embarazo llamado legrado. Jamás me he prestado ante ello porque soy pro vida, porque estoy a favor de la vida y tengo 2 hijos a los que amo y quiero darles el ejemplo de la vida. Creo que si no estuviera convencido de ello, habría caído por motivos económicos. Me han ofrecido grandes cantidades de dinero por proceder a hacer un legrado, lo cual siempre me he negado. He considerado siempre la voluntad del Ser Supremo, de nuestro Dios, para otorgar vida. En mi experiencia, el recibir a un bebé, el recibir a un recién nacido, tenerlo en nuestros brazos y poder ayudar y hacer parte de la voluntad de Dios, porque no somos nosotros los que lo hacemos, es Dios que nos toma como intermediarios para nosotros ayudar a ese ser a venir al mundo. En un parto, cuando el bebé nace, cuando lo atendemos, lo asistimos en los principios segundos, en los segundos primeros o en los minutos, y verlo crecer y después ser un hombre, eso es lo que nos hace a nosotros ser hombres de verdad. No caer ante la flaqueza del dinero e interrumpir a temprana edad una vida. En una ocasión, un maestro me comentaba que una persona se había acercado que tenía 3 hijos y quería abortar el 4. Mi maestro le comentó: tráigame a su hijo el mayor, que es el que más gasta, y lo mato. Es la misma explicación que yo podría darle a alguien. Gasta más un hijo grande que un niño recién nacido. Sin embargo, nosotros debemos de valorar la vida en los recién nacidos, en los que están por nacer, como en los adultos que ya son nuestros hijos en ocasiones, nuestros hermanos o nuestros amigos. De esa manera debemos de valorar y de ver la vida. De ninguna otra manera se puede explicar. Acabo de tener una entrevista con un maestro, la cual me llenó de incertidumbre al momento de hacerme la pregunta. Me dijo: ¿cómo vas con la interrupción del embarazo? Tal fue mi asombro que no supe qué comentarle y le dije: ¿en relación a los partos o a las cesáreas? Y me dijo: no, a los abortos. Y fue cuando debatí y le comenté lo que les comenté al principio a ustedes. Él jamás me pudo rebatir algo y decidió irse del lugar en donde estábamos con sus amigos para apoyarse entre ellos y nunca dar la cara. Creo que como ser humano, ante todo debemos el respeto a la vida y el temor a Dios. Creo que todos nosotros debemos de unirnos para defender la postura de la vida y que esto no es un dogma religioso. Esto es ciencia pura, que cuando nosotros tenemos la justicia, avanzaremos en la ciencia. Desafortunadamente no siempre tenemos justicia y no siempre tendremos la ciencia. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros esta reflexión. Hoy trataremos el tema de la sexualidad humana. Realmente, al contemplar al ser humano, se da uno cuenta de su misterio, de su grandeza, de su profundidad. ¿Cómo entender al hombre? ¿Cómo entender a la mujer? Y al hablar de la sexualidad, podemos entenderla como la forma concreta que tiene el hombre y la mujer de ser personas, de crecer, de desarrollarse, de relacionarse con el mundo exterior y con los demás. La sexualidad es la capacidad de amar y de ser amado. Bien podemos distinguir la sexualidad de sexo y genitalidad. Son 3 direcciones, son 3 contenidos. La sexualidad es la forma de ser hombre o mujer. Una diferencia en los 2 seres. La sexualidad implica todo nuestro ser, desde el pensar, el actuar, el hablar.
Todo es parte de nuestra sexualidad, porque el ser humano es hombre o es mujer. Por lo tanto, estudiar y reflexionar en este misterio natural hace que en esas igualdades y diferencias del hombre y la mujer haya una atracción. Por eso la sexualidad es una forma de relación interpersonal y de amor, ya que el ser humano está hecho para relacionarse y se relaciona a través de su cuerpo, por medio de su ser, con los demás seres que se van como complementando en ese encuentro respetuoso, en ese encuentro de amor que nos hace verdaderamente crecer. La sexualidad, que a través del cuerpo se va relacionando, desenvolviendo, va encontrando al otro como un tú y se reconoce como un yo. Este es el misterio de la relacionalidad. Por eso el hombre, al relacionarse con la mujer o al relacionarse con el ser de su propio sexo o con el sexo opuesto, se va diferenciando, se va madurando, va creciendo, porque la sexualidad es una forma de amar y de ser amado. Y en esa relacionalidad hay algo muy importante, el amor. Cuando hay amor, la persona crece y el amor se da entre personas. Y cuando yo reconozco al otro como persona, lo respeto, lo valoro, igual me estoy respetando y me estoy valorando. Cuando no se comprende a la persona como tal, entonces se le manipula, se le utiliza y precisamente vienen los malos entendidos del ejercicio de la sexualidad. La sexualidad es un encuentro de amor, no es una fusión, no es un destello simplemente donde me hace gozar, donde me hace tener un placer. Porque la sexualidad tiene una característica muy propia que es la trascendencia. No queda en el placer, no queda en el momento, sino que hay una donación de amor. Y así por eso hablamos del amor de padres a hijos, de hermanos, de hijos a padres, el amor de esposos, el amor de amigos, que cada uno tiene su concretización. Es preciso pues entender este aspecto de la sexualidad desde el punto de vista de la antropología y también de la escritura, porque Dios los hizo hombre y mujer y así les pide, les ordena que se multipliquen. Por eso uno de los fines de la sexualidad es la procreación, pero también es la ayuda mutua. Si hay ayuda mutua, hay procreación y todo tiene su fundamento en el amor. Un amor sincero, un amor total, un amor sin condición que se da especialmente en el matrimonio. De ahí pues que necesitamos formarnos y conocer nuestra propia sexualidad, nuestra propia personalidad, porque estamos llamados a ser felices. Y entre más maduros, más felices. Por eso se necesita la integración de nuestro yo para poder conquistar esa meta de felicidad y ayudar a los que viven con nosotros en la madurez. Hoy hay una confusión en el entendido de la sexualidad. Con el permisivismo, todo se vale, desfógate, tú tienes ganas, haz lo que quieras. No se trata de tirar, de desperdiciar nuestro ser, sino un orden interior, una disciplina interior que quizás es difícil en este tiempo porque hay tanta tentación, tanta facilidad para actuar, pero es necesario saber distinguir para qué estamos hechos y cuál es nuestra función aquí. Si eres casado, si eres sacerdote, si eres soltero, si eres consagrado, el ejercicio de tu sexualidad es para amar y ser amado, para realizarse, distinguiendo por lo tanto
la genitalidad, el sexo y la sexualidad. La sexualidad es algo de cada uno. Lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, con lo que nos manifestamos. La sexualidad es lo que nos distingue a cada persona como idéntico. Qué grande, qué bendición es este regalo que Dios ha hecho a cada uno de nosotros en la sexualidad. El poder experimentar y compartir el afecto, eso es parte de nuestra sexualidad. Por eso cuando hablamos de la sexualidad no hay que tener miedo, hay que entenderla en su profundidad, porque es entendernos a nosotros mismos. Que este punto de reflexión sirva para usted de profundizar en esta amplitud de la sexualidad humana como un don de Dios, como un regalo de Dios. Bienvenidos a este módulo donde hablaremos de la bioética como una reflexión de la vida humana. Es muy importante que entendamos este concepto, sobre todo nosotros los católicos, para poder defender la vida. La palabra bioética es una disciplina que estudia, analiza e intenta responder a los problemas éticos de la vida humana. De ahí pues que ha surgido como una gran necesidad ante tantas violaciones a los derechos humanos, a la dignidad del ser humano, a la persona misma y sobre todo dentro de un contexto de la ciencia y la tecnología donde se está abusando mucho de la parte intrínseca del ser humano. La palabra bioética viene de dos palabritas, bios, que significa vida, y ética, que serían los principios o normas de conducta. En cuanto a la palabra misma, bios, estaríamos hablando de la vida en general, la vida del ecosistema, la vida de los animales, pero sobre todo, y de una manera muy importante, la vida del ser humano. De ahí pues que la bioética, aunque tiene una fecha de inicio, 1970, la bioética es tan antigua como la aparición misma del ser humano. Nace en el año 1970, ¿por qué razón? Estamos en un contexto de violaciones constantes a la vida humana. Violaciones en torno a experimentos, conflictos en torno a la ciencia, la tecnología, en donde se estaban dando abusos muy serios en todo el ámbito de la salud, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de, concretamente, de personas que estaban siendo tratadas de manera indigna, de manera injusta. Por allá en los años 60 se da una alarma en Estados Unidos debido a que se estaba experimentando con niños con problemas mentales sin el consentimiento de los papás, independientemente de que hayan o no hayan dado el consentimiento los papás, se estaban abusando de estos seres indefensos precisamente por no tener o no poder defender sus derechos. Pero también se estaba dando una grave violación a la naturaleza debido a los experimentos, debido a los químicos que se utilizaban, debido a lo que hoy le llamamos calentamiento global, y por eso la bioética tiene que dar una respuesta a estos problemas. Aunque ya dijimos que la bioética nace en el año 1970, y en el año 1973 ya tenemos el primer tratado de bioética. Sin embargo, ya el mismo juramento hipocrático, estamos hablando del año 460 antes de Cristo, pues ya Hipócrates hablaba de una bioética, de una ética a favor de la vida. También el cristianismo, con la defensa de la vida,
teniendo como punto de partida el amor que Jesucristo nos impartió, pues ya implícitamente se está hablando de una bioética. Sin embargo, a partir del año 1973 empieza a darse esta ciencia con un método bien específico y comienzan los famosos centros de bioética, que eran pequeños grupos en las ciudades donde ya se empieza a reflexionar sobre qué es y cuál es su función. Luego se dan los comités de bioética a nivel ya estatal, donde cada hospital tendría que tener un comité para que analizara cada una de las cuestiones en torno a la vida humana. Y posteriormente se dan los tratados internacionales que vienen también a defender la vida humana ante las violaciones que constantemente se dieron. Sin embargo, hay una confusión muy fuerte en nuestros días sobre la palabra bioética, una confusión que ha llevado incluso a entender mal la bioética. ¿Por qué razón? Porque han venido grupos que han encajonado la bioética con una ideología muy particular. Por ejemplo, tenemos un grupo o un modelo que se llama sociobiológico. Ellos afirman que la bioética o las decisiones que se tomen en torno a la bioética son cuestiones sociales. Por lo tanto, consultemos a la sociedad que dice en los diferentes criterios. Por ejemplo, si vamos a legalizar la droga, pues pregúntale a la sociedad qué opina. Si la sociedad está de acuerdo, hagamos la ley. Si la sociedad no está de acuerdo, entonces no podemos hacer la ley. Este modelo está enfocado a lo que diga la sociedad. Como ven ustedes, sería bastante peligroso porque entonces la bioética sería prácticamente relativa a lo que diga cada ambiente, cada cultura, cada ciudad, cada país. Tenemos un segundo modelo mucho más fuerte, se llama liberal radical. Este modelo afirma que cada quien es dueño de su vida y cada quien haga con su vida lo que quiera, que no puede haber un modelo que abarque a todos, no puede haber un criterio, por lo tanto cada ser humano es dueño de su vida y él sabe lo que hace. Este modelo también es peligroso, puesto que si la ética fuera para cada individuo, pues entonces imaginémonos que en la calle yo tendría que respetar el semáforo. Si yo creo que es conveniente, el otro que cree lo contrario pasaría y sería todo un caos. Hay un tercer modelo que se llama pragmático utilitarista. Este modelo afirma que la persona, si es útil, hay que ayudarle. Por ejemplo, en los hospitales, en estos ambientes de salud, pues ve qué tan útil es la persona que tú le vas a administrar algún medicamento o una ayuda en torno a la salud. Podríamos decir prácticamente tanto tienes, tanto vales. Es algo así como el modelo de la evolución. El más fuerte es el que vence y el más débil es el que se queda prácticamente atrás. El modelo que nosotros estamos proponiendo desde una base antropológica, desde Hipócrates, desde la filosofía cristiana y todos estos siglos de reflexión filosófica, se llama modelo personalista. ¿En qué está enfocado este modelo? Como su nombre lo indica, el centro es la persona. Y si el centro es la persona, entonces la persona tiene también un centro que la rige, que se llama la espiritualidad o el ámbito espiritual. Por ello es importante que entendamos que la bioética no nace con la religión, no nace con la medicina, no nace con la biología, no nace con la psicología. La bioética nace con el mismo ser humano y por eso se le llama multidisciplinaria. ¿Quiénes intervienen? Pues interviene una reflexión religiosa, todas las religiones, interviene una reflexión psicológica, interviene la economía, la antropología, pero también interviene la medicina, la biología, la filosofía, el derecho, la sociología y la misma ecología.
¿Qué quiere decir esto? Que cualquier reflexión de la vida humana tiene que ser una reflexión multidisciplinaria, todos deben de dar su punto de vista y de este punto de vista sacar una reflexión ética del comportamiento que se está analizando. Por eso la bioética ni nace con la religión, sino que la religión la defiende, ni tampoco está casada con una religión. La bioética es para todos, no importa tu religión, no importa tu credo, no importa dónde vivas, no importa en qué creas, es un principio ético que es válido para todo ser humano. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene que resolver la bioética? Son problemas relacionados a la vida humana, la fecundidad artificial, los trasplantes, el aborto, la eutanasia, todos los problemas que tengan que ver tanto con el inicio como con el final de la vida. Cabe aclarar que la bioética está cimentada sobre 4 principios, principios válidos para todos. Estos 4 principios se llaman el principio de no maleficencia. ¿Qué quiere decir? Que no puedo hacerle daño o hacerle el mal a nadie. Ningún ser humano tiene o puede hacerle el daño al otro. El principio de la justicia. En justicia todos somos iguales. Todos valemos en dignidad de la misma manera. El principio de autonomía significa que cada uno debe de decidir sobre aquello que compete contra su propia vida. Y el principio de beneficencia significa que tengo el deber de hacer el bien a los demás. Hace un momento dije principio de autonomía, que yo soy quien rige mi vida y yo tengo todo el derecho de decir aquello que quiero y no quiero. Bueno, ¿y no es esto una contradicción? Estos 4 principios tienen el mismo valor si los vemos como pilares. Pero cuando viene un conflicto en la bioética, entonces hay una jerarquía de principios. Por ejemplo, si yo hago uso de la autonomía y digo, quiero que me maten, es decir, la eutanasia, porque estoy sufriendo mucho, entonces estoy haciendo uso de un principio. Pero automáticamente se jerarquizan los principios y arriba del principio de autonomía tiene que estar el principio de beneficencia. Yo tengo el deber de hacerte un bien. Por lo tanto, cuando hay un conflicto entre esos principios, se hace una jerarquía. Arriba de la muerte está la vida. Tú tienes el derecho de pedirme qué hacer con tu vida, pero yo tengo el deber de defenderla. Y por ello, los 4 principios son los pilares, pero ante cualquier conflicto hay una jerarquía. Como conclusión, entonces, ¿qué cosa es la bioética? La bioética es la defensa de la vida en cualquiera de sus circunstancias, con unos principios éticos bien establecidos y válidos para todos. Entonces, ¿por qué hay mucho interés por confundirnos en torno a esos principios? ¿Por qué hay grupos que defienden el aborto? ¿Por qué hay grupos que defienden la eutanasia? ¿Por qué hay grupos que defienden la legalización de la droga o la despenalización de la droga? ¿Por qué hay grupos que defienden diferentes comportamientos? Es muy claro, porque atrás de esos grupos hay organizaciones, ¿verdad?, que están defendiendo sus intereses económicos. Se trata de una especie de pacto o alianza que ha hecho la ciencia, o al menos ciertos aspectos de la ciencia, con un poder económico, político, mundial. Estaríamos hablando entonces de un poder tecnocientífico, económico, mundial, en donde pocos están defendiendo ganancias económicas grandísimas. Por ejemplo, si el aborto a nivel mundial hay miles o millones diarios y cada aborto, por poner un ejemplo, en Estados Unidos puede costar $800,000, pues imaginémonos las ganancias grandísimas
y millonarias que deja el aborto. Si a nivel hospitalario hay mucha corrupción en torno al tráfico o comercio en la medicina, pues ¿para qué voy a implantar o para qué voy a dar esta medicina a este enfermo si prácticamente dentro de poco se moriría? El nivel económico está muy fuerte en estos días. Por eso los invitamos a tomar conciencia de qué cosa es la bioética para seguir defendiendo la vida humana. Muchas gracias.